A orillas del pantano de Almansa nos encontramos. Hoy queremos destacarles para todos los espectadores de Almansa en vivo este control de tortugas, tanto exóticas como autóctonas, que está llevando a cabo Santiago Agasset. Santiago, ¿qué tal estamos? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues bueno, terminando este programa. Cuéntanos, Santiago, ¿de dónde parte? ¿Por qué esta idea de ese control específico de tortugas, tanto exóticas como autóctonas, aquí en el pantano? Mira, yo empecé a hacerlo en Valencia. En Valencia había un proyecto de la Generalitat para controlar las exóticas y también realizar un seguimiento de las autóctonas. Ahí empezamos unos cuantos voluntarios, en mi caso en la comarca de al lado, en la costera, de la que es capital Játiva. Y bueno, como vivo aquí, empecé a hacerlo aquí. Empezamos en el pantano de Almansa y luego hemos ido tocando las diversas masas de agua o riachuelos que pueda haber con otros voluntarios. Siempre es una actividad que es interesante porque junta a gente que tiene la misma sensibilidad, crea voluntariado y bueno, siempre hay resultados interesantes. Santiago, imagino también con la concesión de permisos por parte de la Junta de Comunidades. Exacto, tenemos un permiso de la Junta de Comunidades para poder poner las trampas, poder extraer especies exóticas y poder controlar qué autóctonas tenemos. Ahora mismo, a nivel de voluntariado, ¿estás tú solo aquí en Almansa? No, hay más gente, siempre se anima alguna persona más. Cuéntanos un poquito, a nivel específico, cómo se lleva a cabo ese control, cuál es el problema que existe en particular con las exóticas. Pues mira, ponemos una serie de trampas. Hay diversos tipos de trampas. Nosotros, al haber aquí especies acuáticas y aves, ponemos unas que son más seguras. Quizá capturen menos, pero son más seguras. Entonces son unas trampas que tienen cebo dentro, tienen pescado, y entonces las atrae el olor y entran dentro de la caja y se procura que no puedan salir. Que hay veces que salen porque las tortugas no son nada tontas para lo que parecen. Y con ello vamos sabiendo las especies que hay, si son autóctonas, si son exóticas, de qué tipo, qué cantidad, y nos vamos haciendo una idea de cuál es la situación. Santiago, ¿se está sorprendiendo la cantidad de exóticas que habéis podido recoger? Pues sí, es que no hemos encontrado ni una sola especie autóctona. Podríamos haber pillado algún barbo, pero nada. De peces todo exóticos, cangrejos exóticos y tortugas todas exóticas. Hay tortugas autóctonas en Almansa, sí, pero desde luego en el pantano no hemos encontrado, solo exóticas. ¿Y las exóticas precisamente llegan por abandono? Sí, son mascotas, en el caso de las tortugas, mascotas que un día se hacen muy grandes. Ahora podremos ver una que hemos sacado de aquí del pantano y bueno, pues pueden llegar a pesar 2 kilos. Eso, tenerlo en una casa es muy difícil. La gente viene y las libera creyendo que hace bien, pero no se dan cuenta de que eso afecta a las especies autóctonas, a las especies de aquí, que las ponen en riesgo de extinción incluso. Porque la exótica ataca a la autóctona. Sí, ellas necesitan buenos sitios para tomar el sol y eso no es tan fácil porque es un buen sitio para tomar el sol, son de sangre fría, necesitan que se les caliente, que se calienten ellos, que no tengan algas en el caparazón, pero además necesitan un sitio que sea seguro. Sí, son torponas, pero no son tontas, entonces necesitan un sitio que tenga una profundidad determinada, ni muy someras ni muy profundas, que tenga vegetación, que tenga fango, que no haya muchos depredadores. Entonces esos sitios, por ejemplo en un pantano de Almansa no tiene tantos sitios. Nosotros venimos aquí porque hay vegetación, hay sitios con vegetación y efectivamente aquí hemos sacado más que hemos puesto en otros sitios y no hemos sacado tantos. Entonces en esos sitios es donde ellas necesitan estar y ahí, si hay muchas, no pueden tomar el sol todas. Y al final hay una que se va, y las especies exóticas vienen de situaciones mucho peor que estas y esto es una situación ideal para ellos. Ellas vienen de Estados Unidos, donde tienen que pegarse con el caimán. Aquí no tienen nada de eso. Entonces, a las malas ganan ellas. Y aquí, claro, es el único punto de agua, ¿no?, existente, por así decirlo, ¿no, Santiago? Bueno, hay alguno más. Hemos estado en el Barranco La Gala, por ejemplo, que también sacamos especies exóticas. Hemos estado en la Balsa del Concejo, que también sacamos especies exóticas. Hemos estado en la Rambla de los Molinos, que ahí no sacamos especies exóticas, al menos de tortugas. Alguna habrá, pero no la pillamos. Entonces, cierto es que esta es la principal masa de agua, la principal, la más grande, pero bueno, en alguna más también hemos sacado. Hoy ha salido un día, yo creo que perfecto. Ahora parece que el sol, lo agradecemos incluso a nosotros que estamos realizando esta entrevista, Santiago, pero ahora en el interior del agua también depende un poco del nivel que va en aumento en los últimos días. Sí. Nosotros cuando pusimos las trampas a finales de agosto, primeros de septiembre,
nos llegaba el nivel por el ombligo. El último día que estuvimos sacando algunas de ellas ya nos llegaba por el cuello. Va subiendo con el otoño y las lluvias, va subiendo el nivel de agua del pantano. Está más fría, por supuesto, es un poquito más complicado meterse en el agua en noviembre. Santiago, ¿con cuánta frecuencia sueles venir al pantano? ¿Qué tiempo estimas que te pueda llevar este control en concreto? Mira, nosotros venimos una vez a la semana a controlar. Si viésemos que hubiese más cantidades, pues tendríamos que venir más a menudo, pero con las cantidades de especies que encontramos, solo una vez a la semana. Y bueno, pues podríamos estar desde las tortugas hibernan desde ahora, desde noviembre hasta marzo. Bueno, como lo hago también en otros sitios, aquí generalmente lo hago septiembre y octubre. ¿Hacia dónde se dirigen estas exóticas en concreto que recoges? Las llevamos al Centro de Recuperación de Fauna en Albacete, que es lo que nos obliga la Administración. ¿Y allí cómo es el tratamiento que llevan con ellas, Santiago? Pues mira, las reciben y ya no te sé decir más, eso ya no me corresponde a mí. Santiago, cuéntanos un poco con respecto a la que tenemos aquí. Sí. Esta en concreto es una de las exóticas recogidas, ¿no? Sí, esta es una especie exótica, puede tener unos 20 años, los años se puede saber contando esta serie de líneas que les salen en el caparazón. Era una tortuga de orejas amarillas, se puede ver que tiene menos puntos aquí en el plastrón y bueno, aunque ha perdido un poco el colorido, sí que la hemos visto, es una hembra. Los machos tienen las uñas más largas. Entonces esta salió era una mascota y terminó aquí. Luego hemos tenido otras, esta probablemente haya nacido aquí, probablemente sea un híbrido de orejas amarillas y orejas rojas. Tiene esta parte de orejas amarillas porque tiene pocas manchas, las de orejas rojas tienen más manchas y no se le ve, pero en el cuello tenía una mancha roja. En parte, es decir, que es muy probable que sea una híbrida y seguro que ha nacido aquí. Esta puede tener 3-4 años o así, y pillamos dos de este tipo. Santiago, como se puede comprobar, pueden adquirir un tamaño considerable. Sí, sí, y esta está a mitad de su vida. Esas son 20 años, pueden llegar a vivir 50. Es decir, que hay fotos de tortugas aún mucho más grandes que esta. Santiago, ¿qué recomendación podemos trasladar a la ciudadanía? Bueno, tenemos un problema muy grande de especies exóticas, sobre todo en ríos y masas de agua. No hemos encontrado ni una especie autóctona, que las habrá ranas, habrá sapos, habrá quizá alguna culebra de agua, pero de seguir esta tendencia en 20 años es que ni eso. Actualmente se repuebla con barbos, pero es que es dar de comer a las especies exóticas. Hemos encontrado especies muy voraces. El black bass, por ejemplo, el black bass es capaz de comerse patos pequeños. Hemos encontrado un lucio. Mala noticia porque también es capaz de comerse patos pequeños y no tan pequeños. Bueno, pues aquí tenemos especies acuáticas. Si se van comiendo pollitos, eso no es una buena noticia, por supuesto. Pues Santiago, muchísimas gracias por atendernos y por dar a conocer esta información, esta gran investigación que estás llevando a cabo con respecto al control de las tortugas exóticas y autóctonas. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Aquí nos despedimos nosotros justamente a las orillas del pantano de Almansa. Queríamos destacar este gran trabajo que está llevando Santiago Gasset con este control de esta especie en concreto, tortuga, tanto exótica como autóctona, aquí en el pantano de Almansa.